Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Vamos a empezar la clase del día de hoy y el día de hoy vamos a ver otro tipo de respuesta de acoplador, que es la respuesta de tipo Chebyshev. Ya vimos la respuesta binomial y hoy empezaremos con esta otro tipo de respuesta que es Chebyshev. Dame un segundo, les comparto las diapositivas. Listo. Ya hemos visto entonces que la respuesta general de un acoplador, ¿sí?, la podemos nosotros hacer mediante coeficiente de reflexión total, el cual ya vimos que se caracteriza con coeficiente de reflexión inicial, más de coeficiente de reflexión 1 a menos 2j teta, más, y el resto dependiendo del número de secciones que haya, ¿no? Recordemos que esta respuesta es la que sacamos directamente desde las líneas de transmisión. Entonces es la respuesta en líneas de transmisión, la respuesta real que va a tener un acoplador, en este caso de múltiples secciones. Luego, jugando un poco con las respuestas, también llegamos a, déjenme regreso un poco hacia acá, a esta ecuación, en la que caracterizamos la misma respuesta, pero simplemente en forma cosenoidal. Aquí lo que se hizo es, bueno, todavía lo voy a simplemente sacar factor común de las funciones exponenciales y luego estas funciones exponenciales transformarlas a coseno. Y nos queda de esta forma. Una ecuación para cuando es par y otra para cuando es impar, debido a que, como ya vieron también, hay o no hay una pareja con la cual se pueda igualar las ecuaciones para, por lo que nos sale el último término diferente en ambos casos. Entonces, esto, como ya dijimos, es bastante similar a una serie de coseno finita de Fourier, ¿sí?, en función de teta, y con esta expresión sigue siendo la expresión de, a partir de las reflexiones en las líneas de transmisión, y es muy similar a la que ya vimos anteriormente el binomial. Ahora lo que hacemos es estas expresiones, ya esta expresión, que es otra forma de expresar lo mismo, ojo que son exactamente lo mismo de hecho, ¿sí?, vamos a ajustarle a una respuesta matemática. Eso es lo que hicimos con el binomial. Entonces ajustamos el valor,
los coeficientes de reflexión a la respuesta binomial. Ahora vamos a ajustar estos valores de coeficientes de reflexión a una respuesta de tipo Chebyshev. Y primero, acordarnos un poco, a ver si salió, ya. Primero, acordarnos un poco de qué es los polinomios de Chebyshev, ¿no? Recordemos que los polinomios de Chebyshev tienen ciertas características importantes. Una de ellas es que los polinomios de Chebyshev son, o podemos tener polinomios de Chebyshev hasta grado n, ¿no? Es decir, tendríamos de grado 1, 2, 3, 4, 5, etc. En realidad desde grado 0. Y cuando nosotros graficamos un polinomio de Chebyshev, utilizamos esta expresión de aquí. ¿Sí? En la que nosotros tenemos que el polinomio de Chebyshev de grado n de x, ¿sí? Que aquí siendo la variable, fíjense que aquí hemos hecho una general en función de x y el polinomio de Chebyshev graficado en este eje, sería igual a 2x por el polinomio anterior, o el de grado n menos 1, menos el polinomio de Chebyshev de grado n menos 2. Entonces, para graficar el polinomio de Chebyshev de grado 1 empezará en x, ¿sí? El polinomio de Chebyshev de grado 2 de x será 2x por el polinomio de Chebyshev de grado 1 de x menos el polinomio de Chebyshev de grado 0 de x. El de Chebyshev de grado 1 ya tenemos, vale x, entonces esto será igual a 2x por esto que vale x al cuadrado, menos 1 que es el polinomio de Chebyshev de el polinomio 0 de Chebyshev. ¿Sí? Y ya tenemos la respuesta para el polinomio de grado 2. Para el polinomio de grado 3 es hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, que el polinomio de grado 3 de Chebyshev sería igual a 2 veces x por el polinomio de grado 2 menos el polinomio de grado 1 de x. Reemplazando los valores, ustedes pueden comprobarlo, nos va a salir esta respuesta. Y así, para adelante, ¿no? Claro, ahora nosotros, en los polinomios de Chebyshev, siempre cumplen que en el rango de 1 a menos 1, cuando x toma valores de 1 a menos 1, la función del polinomio de Chebyshev siempre va a estar dentro del rango de 1. Fíjense. Y nunca supera este valor, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características de Chebyshev. Entonces, en lo que vamos a llamar nosotros ya la banda de paso, que sería esta de aquí, porque vamos a ver que esta respuesta vamos a darle, o vamos a hacer que el acoplador tenga esta respuesta, en lo que llamamos entonces, lo llamaremos la banda de paso, el polinomio de Chebyshev nunca va a pasar de un valor específico que le vamos nosotros a dar. De hecho, este valor aquí de 1 es el punto normalizado que se puede modificar un poco y darle un valor mayor o menor en función de, ya vamos a ver el cambio de el orden del polinomio, ¿no? Bueno, no de la amplitud, el polinomio del parámetro A que conocíamos antes. Otra cosa importante es que siempre, como se mantiene dentro de esto, el polinomio Chebyshev presentarizado. Por ejemplo, el de orden 1, fíjense que simplemente es x, por tanto, el polinomio Chebyshev de orden 1 va a ser este de aquí. Cuando ya vamos a orden 2, fíjense que lo que tenemos es ya una expresión cuadrática, ¿no? Entonces, el polinomio de Chebyshev de orden 2 va a seguir esa expresión cuadrática. Tendríamos este de aquí. ¿Sí? Luego, si seguimos subiendo el orden, en el orden 3 tendremos una expresión cúbica. Entonces, el 3 va a tener una expresión cúbica y aquí ya se va a empezar a formar lo que vamos a conocer nosotros como rizado.
Si se fijan, aquí nosotros ya tenemos un rizado, ¿no? Para nosotros saber, por ejemplo, un gráfico de qué orden es el polinomio es bastante sencillo. Simplemente se tiene que contar los cruces por 0. Si es de orden 1, aquí tiene el único cruce. Entonces tiene un cruce, es de orden 1. El de orden 2, fijémonos, va a tener dos cruces. Uno aquí, va a cruzar por 0 aquí y va a cruzar por... Entonces tiene dos cruces por 0, así que ya podemos decir que es de orden 2. El de orden 3 va a tener un cruce por 0 aquí, otro acá y otro acá, así que tiene 3 cruces por 0. Cruza 3 veces 0, es de orden 3. Y así sucesivamente para todos los demás polinomios, así que es bastante sencillo en un gráfico determinar el orden del polinomio de Chebyshev que lo está generando, ¿no? Entonces, fijémonos que este tipo de respuesta pues, podría ser útil para la generación de acopladores, porque la respuesta binomial, que se llama máximo plano, recuerden, nos salía así. A la frecuencia de acoplo, ¿sí? 0, tenía un ancho de banda bastante bueno, donde se mantenía en 0. Plano, porque es bastante mal. Vamos a hacer uno de un polinomio de Chebyshev, ventaja y desventaja. Primero fijémonos que una desventaja, si se puede llamar así, es que dentro de la banda de paso el polinomio de Chebyshev va a tener rizado. Es decir, el coeficiente de reflexión no siempre me va a dar 0, ¿no? Va a haber un rizado, o sea, cierta reflexión en la banda de paso. Pero este rizado es controlable, nosotros le podemos poner al máximo que nosotros queramos. Otra característica del polinomio de Chebyshev es que la caída del coeficiente de reflexión es más abrupta mientras más grande es el orden del polinomio. Y una que es importante por lo que se utiliza este tipo de polinomios es que cuando nosotros utilizamos un polinomio de Chebyshev comparado con utilizar una expresión binomial, el ancho de banda se hace mucho más grande. Las cámaras, por favor, me había olvidado, ¿cierto? Enciendan todas las cámaras. Ya saben. No hay ni que decirles. ¿Listo? Entonces, dada esta respuesta, lo que vamos a hacer nosotros es ahora ajustar a lo que nosotros graficamos. Porque fíjense que aquí estas respuestas de los polinomios está dado en función de x y el polinomio de x, ¿no es cierto? El polinomio de Chebyshev en función de x. Pero nosotros, de hecho, lo que queremos graficar no es este x, sino queremos hacer un gráfico en el que influya la frecuencia, en principio, y por otro lado que influye el coeficiente de reflexión. Claro, vamos a tener entonces el coeficiente de reflexión, como ya lo tenemos en función de teta, en lugar de utilizar la frecuencia, lo que utilizaríamos sería teta. Sí. Recuerden que teta es beta L y beta L de hecho tiene dentro ya inmersa la frecuencia. Por tanto, es utilizar lo mismo. Ahora tenemos que ajustar la respuesta que queremos nosotros del acoplador a estos polinomios de Chebyshev, o al revés, más bien dicho, estos polinomios de Chebyshev ajustar a una respuesta de un acoplador. Ya sabemos que el polinomio de Chebyshev va a ir de 1 a menos 1 siempre, pero teta puede tomar valores de 0 a pi, idealmente. Claro, entonces tenemos que de alguna forma ajustar esto. Si nosotros utilizamos no el teta, sino un cos de teta, ¿sí? Nos aseguramos que la respuesta va a ir de 1 a menos 1, porque al final de cuentas el coseno de cualquier ángulo pues va a estar dentro del rango 1 menos 1. Con eso ya nos aseguramos que este valor de
X, que sería ahorita, cumpla dentro de las condiciones de un polinomio de Chebyshev. Entonces, de hecho, X se asume que será igual al coseno de teta para el rango que va a estar entre 1 y menos 1. Otra cosa es que los polinomios de Chebyshev, bueno, también nos va a servir esto, porque al nosotros expresar en forma cosenoidal, vamos a tener, voy a regresar, al final de cuentas expresiones similares a estas cosenoidales que ya tenemos aquí, ¿sí? De las líneas de transmisión. Los polinomios de Chebyshev, entonces, ahora lo que tendremos será, bueno, tiene una característica en que podemos expresar el polinomio de Chebyshev de orden n de el cos de teta como el coseno de n teta, lo que nos va a ser útil para expresar cómo varían dentro de cada una de las regiones, porque aquí tenemos que definir dos regiones. Una región que es esta región que está de 1 a menos 1, ¿sí? Que ya dijimos que nunca pasará del valor máximo de reflexión que se le dé, y otra región que está fuera de estos valores, ¿sí? Dentro de esta región simplemente tendremos que el polinomio de Chebyshev de orden X seguirá la expresión coseno de n, coseno de menos 1 de X, para esta región, y luego fuera de la región de paso, o de lo que ya, como dije, vamos a llamar nosotros banda de paso, ya para los acopladores, fuera de la banda de paso va a tener un crecimiento hiperbólico. De hecho, por eso nos aparece aquí el coseno hiperbólico, porque si se fijan, crece bastante rápido. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que hacer al hacer este acoplador es que si nosotros nos acordamos, cuando hicimos el anterior, vamos a regresar un poquito para utilizar ese gráfico, cuando hicimos los valores de el transformador lambda cuartos, nosotros teníamos dos valores importantes aquí que definimos. Primero, la banda de paso, o la frecuencia de acoplo, que se definía en pi medios, porque son lambda cuartos, recuerden. Y luego teníamos un teta m, que sería el inicio del ancho de banda, y un pi menos teta m, que sería el final del ancho de banda. Con esto nosotros definíamos el ancho de banda que va a tener el acoplador. Igual para esto era lo mismo, sino que, por ejemplo, si es que veníamos por aquí en un orden 4, vamos de por aquí, dejémosle aquí en el orden 4, tendríamos aquí nosotros el valor de teta m, y por acá tendríamos el valor de pi menos teta m, ¿sí? Expresado en teta m. Entonces nosotros tenemos que hacer algo similar, porque aquí en este polinomio que hemos puesto aquí, o ya en los polinomios de Chebyshev, también tenemos que tener el inicio y el fin de la banda de paso. Básicamente, tendremos aquí que mapear dónde se encuentra teta m y dónde se encuentra pi menos teta m. Entonces aquí lo que tendremos será los valores de teta m y pi menos teta m aquí. Bien. De hecho, en realidad se van a invertir, pero por el efecto de la función cosenoidal, pero así lo vamos a dejar por el momento para que se entienda bien. Entonces sería inicio y fin de la banda de paso. Entonces estos valores, como ven aquí, se mapean a los valores máximos que tenemos en X, que serían 1 menos 1. ¿Sí?
Dicho esto, ya tendríamos nosotros entonces, a partir de la función que tenemos en la banda de paso, que sería que el polinomio de Chebyshev de n, recuerden que x, de aquí, está de aquí, recuerden que ya dijimos que x valdría cos de teta, pero esto tiene que ser normalizado tal que me dé el valor de teta m y pi menos teta m, valores de 1 y menos 1, por lo que para normalizar simplemente se dividirá para el cos, en este caso de teta m, que será el inicio de la banda de paso. Eso es lo que se ha hecho aquí, se reemplaza x acá por cos de teta sobre cos de teta m, simplificando sería polinomio de Chebyshev de orden n, el coseno le transformamos en secante, queda secante de teta m por coseno de teta. Es igual a, esta expresión viene acá, el coseno de n, que puede salir de la expresión, por el coseno de la menos 1 de x, que valdría cos de teta sobre cos de teta m. ¿Sí? Aquí como vimos reemplazando teta m con cos de teta sobre cos de teta m. Entonces, fíjense que al final de cuentas lo que tenemos, ya aquí es una expresión que va a estar ya normalizada a los valores que nosotros tenemos de un polinomio de Chebyshev. Se queda un poco aquí la matemática, pues implica un poco de revisión, pero no es demasiado complejo ya en el punto de la aplicación, ¿sí? Entonces, hay que revisar un poco los polinomios. Esta parte hemos todo supuesto para acordarnos cómo funciona el polinomio de Chebyshev y cómo hacemos el mapeo hacia un acoplador de este tipo de polinomios de Chebyshev. Ya para la utilización es bastante más sencillo, por decirlo de alguna forma. Porque nosotros tenemos que el polinomio de Chebyshev de orden 1, que es lo que nos interesará, de x es igual a x, ¿no es cierto? Eso lo tenemos aquí. ¿Sí? El polinomio de Chebyshev de orden 1 de x es igual a x. Como nosotros ya estamos mapeando los valores de x, en el cual ya dijimos que x sería entonces secante de teta m por coseno de teta, que es lo que hicimos rato, el mapeo que hicimos rato por el análisis anterior para llegar a esto, simplemente tendríamos que el polinomio de Chebyshev de orden 1 de secante de teta m por coseno de teta es igual a secante de teta m por cos de teta. Y listo, ya tenemos el polinomio de Chebyshev de orden 1, pero ajustado a la respuesta que nosotros estamos requiriendo. Para el de orden 2 es exactamente lo mismo. Diríamos que el polinomio de Chebyshev de orden 2 de x era igual, si se fijan, a 2x cuadrado menos 1. Entonces vamos a ponerle aquí eso, es igual a 2x cuadrado menos 1. Y reemplazando ya por el valor de x, tendríamos que el polinomio de orden 2 de secante de teta m por el coseno de teta es igual a 2 por secante de teta m coseno de teta al cuadrado menos 1. ¿Sí? Lo que nos daría igual a 2 veces secante al cuadrado de teta m por el coseno al cuadrado de teta menos 1. Y aquí para poder la respuesta del polinomio a la expresión de las líneas, ojo, y aquí hay que tener ojo con esto, las expresiones de las líneas, si se fijan, ya dice el transformador, esto es de lo que habíamos puesto anteriormente, sacado directamente las líneas de transmisión, ya haciendo los factores cosenoidales. Ahora aquí aleatorio a n cualquiera le voy a dar un valor de 3, por ejemplo. Aquí me quedaría cos de 3 teta. Aquí me quedaría n menos 2, me quedaría cos de teta.
Si les doy valor, por ejemplo, un 4, aquí me quedaría cos teta. Y aquí de esta otra expresión me quedaría cos de 2 teta. ¿Sí? Fijémonos que nosotros en la expresión que nos salió de las líneas de transmisión, no tenemos cosenos cuadrados, no tenemos cosenos cúbicos, no tenemos cosenos quintos. ¿Sí? Lo que es cos de 2 teta, cos de 4 teta, cos de 3 teta, y así sucesivamente iremos teniendo. Entonces, aquí en esta expresión del polinomio de Chebyshev que estamos analizando, no nos es útil utilizar esta expresión con cosenos cuadrados. ¿Sí? Porque deberíamos tratar de ajustar a la expresión que tenemos en líneas de transmisión. Pero ya nosotros sabemos, de hecho, que pasar un coseno a la n es bastante sencillo, ya que se puede transformar en cosenos de n teta. En el caso del coseno al cuadrado de teta, pondremos aquí 2 secante al cuadrado, perdón, de teta m, y el coseno al cuadrado de teta, que nosotros sabemos que la equivalencia es 1 más cos de 2 teta. ¿Sí? Esto lo pueden comprobar o revisar si no se acuerdan. La parte de trigonometría seguramente les dieron las transformaciones de estos cosenos hace bastante tiempo, así que lo pueden revisar en internet. Además están también todas las fórmulas si es que quieren tenerlas, de cómo hacer la transformación. Y luego tenemos aquí menos 1. Y si se fijan, esa es la expresión que tenemos ya para el polinomio de orden 2 de Chebyshev. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos ir sacando los polinomios. Para ir entendiendo un poco cómo hacer esto, les voy a pedir ahora a ustedes que en sus cuadernos, en sus casas, hagan los siguientes polinomios. 4 y uno que no está aquí, que sería el polinomio de orden 5, de secante de la m cos de teta. ¿Sí? Les van a salir lógicamente al hacer las operaciones de ecuaciones de teta al cubo, por ejemplo. Les van a salir, perdón, coseno de teta al cubo o coseno de teta a la quinta. ¿No? Entonces esto simplemente es buscar la equivalencia que tendría en coseno de n teta y reemplazar y ya estaría. La primera vez que se hace, si uno después se demora un poquito haciendo los cálculos, pero ya una vez que tengamos guarda en estas expresiones, por cierto, y una vez ya que estamos en eso, a la sexta. Las expresiones, cuando vayamos a hacer ejercicios, ya no nos vamos a poner a deducir de nuevo. Simplemente les voy a decir, a ver, hagamos un acoplador de Chebyshev de orden 6 y paga, ustedes tienen ahí la expresión y ya está. ¿Sí? Entonces, primero, hagamos estas deducciones, hagan de sus cuadernos estas deducciones de una vez ya los resultados finales, vayan guardándolos, hasta el 4 ya tienen, saquen del 5 del 6 y cuando terminen de hacer esto, ya continuamos con la demás parte ya para el diseño, cómo vamos a diseñar el acoplador este de tipo Chebyshev. Cuando terminen de hacer, por favor, levantan la mano para poder continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Listo? Si no hay preguntas, entonces, por favor, trabajen en esto y cuando terminen, levantan la mano para saber que ya terminaron y poder continuar.
¿Cómo vamos? ¿Todavía no termina nadie? Ok, esperamos un momento más.
Listo para continuar y no atrasarnos. Ya los demás, la demás parte de la resolución la continúan haciendo luego, ¿sí? Vamos entonces a continuar con la implementación de este tipo de acoplador. Listo, entonces una vez que tenemos ya los polinomios de Chebyshev, lo que vamos a hacer, ya ajustados, ¿no?, a la respuesta que necesitamos, lo que vamos a hacer es ajustar la respuesta. Fíjense que esta es la respuesta que sacamos de las líneas de transmisión. Y esta sería la respuesta ajustada a polinomios de Chebyshev. Ajustada a Chebyshev, ¿sí? Aquí nuevamente tendríamos coeficiente de reflexión de teta, sería igual a un valor A, que es el que de hecho nos va a decir cuál va a ser el máximo rizado que va a tener la banda de paso, e a la menos jn teta, que tiene que ver con el número de secciones que va a recorrer la onda, o el número de secciones que tiene el acoplador, y el polinomio de Chebyshev tal cual del orden que nosotros vayamos a elegir. ¿Sí? ¿Cómo hallamos los valores? Como en el caso del binomial, el valor de A se halla considerando que para hallar A, teta es igual a 0. ¿Sí? El decir que teta es igual a 0 en una línea de transmisión de cualquier cantidad de secciones que acople un Z0 o un ZL, si teta vale 0, recuerden que teta es la longitud eléctrica de las líneas, pues simplemente es como que estas líneas no existieran. ¿Sí? Si no tienen ninguna longitud eléctrica, pues es que no están. Entonces ZL y Z0 se ajustan automáticamente. Por tanto, nos quedaría en esta ecuación que el coeficiente de reflexión cuando teta vale 0, que utilizamos nosotros para hallar el valor de A, coeficiente de reflexión cuando teta vale 0, será igual simplemente a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. ¿Sí? Ahora, esto visto en la parte de líneas de transmisión. Si es que vemos en esta parte de aquí, en esta ecuación, ¿qué pasa con este coeficiente de reflexión cuando teta vale 0? ¿Sí? Cuando teta vale 0, lógicamente, si aquí es 0, esto se va, el coseno de 0, pues ya sabemos que nos queda 1, así que nos quedaría A por el polinomio de Chebyshev de grado n por la secante de teta m. Sí, ya que teta y teta m de hecho son diferentes, así que a teta no le podemos asumir que valga 0. ¿Sí? Fíjense que ya tenemos estas dos expresiones, entonces simplemente igualamos esta expresión con esta expresión, en donde nos dará que al final de cuentas A será ZL menos Z0 sobre ZL más Z0 sobre 1 del polinomio de Chebyshev de la secante de teta m. Recordemos que el teta m es la frecuencia donde inicia la banda de paso. Para efectos prácticos, ya de implementación, si nos fijamos el valor de A, como dije anteriormente, lo que nos va a dar es la amplitud del polinomio, o más bien dicho, la amplitud máxima a la que puede llegar. Así que este valor estará relacionado directamente con el coeficiente de reflexión máximo permitido en la banda de paso. ¿Sí? Entonces, directamente A será el coeficiente máximo de reflexión permitido en la banda de paso. Y eso es lo que se pone aquí. Y esto tendremos en cuenta ya para la implementación, que al final de cuentas el coeficiente de reflexión máximo en la banda de paso será el absoluto de A, ¿no? Es decir, tendremos que A será igual al coeficiente de reflexión máximo permitido en la banda de paso. Ya tendríamos el otro valor. Y luego tendríamos que sacar el valor que nos está quedando pendiente aquí para hallar los cálculos, que si se fijan en la ecuación, aquí nos queda un secante de teta m. ¿Sí? Y este valor de secante de teta m a partir del polinomio de Chebyshev que teníamos anteriormente, simplemente aquí lo que se ha hecho es reemplazar A por el coeficiente de reflexión máximo en la ecuación anterior que habíamos visto y nos queda de esta forma.
¿sí? Ya despejando esto, haciendo un poco de carpintería, nos quedaría que el valor de la secante de teta m es equivalente a este valor de aquí. No. Que es el que utilizaremos, sacando la secante de teta m, vamos a ver que ya podemos sacar los valores que al final nos interesan, que es los coeficientes de reflexión en cada línea, porque al final nuestro trabajo va a ser el mismo que hicimos antes en el binomial. Voy a poner un ejemplo de 3 secciones, donde tengo Z0, Z1, Z2, Z3 y ZL. El trabajo va a ser encontrar las impedancias de las líneas, porque ya sabemos que aquí van a ser con longitudes lambda cuartos. Vamos a ponerle en longitud por el momento lambda cuartos. Y el tener longitud lambda cuartos implica que ¿cuánto vale teta? Pi medios. 90. Exactamente, pi medios o 90 grados. Como todo trabajamos en radianes, ojo, recuerden que todas las expresiones están hechas para funcionar en radianes, pues la dejamos en pi medios radianes. ¿Sí? Aquí en nuestro trabajo es sacar Z1 y aquí tendremos nuestros coeficientes de reflexión, el coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3. Si nos fijamos, el coeficiente de reflexión 0, pues sería Z1 menos. Bueno, aquí vamos a ver también la aproximación que ya hicimos antes. ¿Sí? Recuerden que dijimos que el coeficiente de reflexión podría aproximarse a un medio logaritmo natural de Zn más 1 sobre Zn, ¿no? Entonces aquí el coeficiente de reflexión podría, el de 0 podría expresarse como coeficiente de reflexión 1, un medio, perdón, logaritmo natural de impedancia 1 sobre impedancia 0. El coeficiente de reflexión, perdón, aquí le puse impedancia. Coeficiente de reflexión 0. Luego el coeficiente de reflexión 1 sería un medio del logaritmo natural de Z2, Z1. Y así sucesivamente. Entonces, claro, aquí ya ¿qué tenemos? Nosotros el 0, Z sub 0, sabremos porque es lo que queremos acoplar. El coeficiente de reflexión vamos a sacar a partir de las expresiones anteriores y lo que me faltaría hallar es la impedancia. ¿Sí? Listo, el ancho de banda fraccional, conociendo teta m, o el ancho de banda fraccional se refiere a dividido para f0, simplemente sigue esta expresión, que es 2 menos 4 teta m pi, que es similar a la que habíamos encontrado antes, ¿no? Recuerden que la frecuencia de acoplo siempre estará aquí, cuando teta vale pi medios. Y hablando de fracción, del ancho de banda fraccional, frecuencia sobre la frecuencia de diseño, me queda el valor de 1. Simplemente eso es lo que se expresa aquí, ¿no? Tenemos ya todas las ecuaciones, vemos cómo funciona el acoplador Chebyshev. Vamos a hacer ahora una implementación, un ejemplo de cómo debemos o podemos implementar un tipo de estos acopladores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Seguramente al hacer el ejercicio pues van a empezar, o ya nos van a empezar a surgir preguntas. Me pide que diseñe un transformador, bueno, un acoplador sería, un acoplador con transformadores lambda cuartos, Chebyshev de 3 secciones para acoplar una impedancia de carga de 100 ohmios. Entonces aquí ya puedo ir haciendo el gráfico. Primero yo ya sé que me dice que tiene que tener 3 secciones. Aquí tendría 3 secciones. Una impedancia de carga de 100 ohmios, aquí tendríamos 100 ohmios, a una impedancia de línea de 50 ohmios. Entonces tendríamos 50 ohmios Z0 y ZL sería 100 ohmios. Aquí tendríamos, como es de 3 secciones, una impedancia 1, impedancia 2 de la línea e impedancia 3 de la línea. Además me dice que la reflexión máxima permitida en la banda de paso es 0,5. Entonces ya sabemos que la reflexión máxima permitida en la banda de paso va a ser 0,05. Listo, entonces, ¿cómo nosotros vamos ya a trabajar? Primero empezaremos con las dos expresiones. Tanto la expresión que sacamos de las líneas de transmisión en funciones cosenoidales, esta, y voy a poner aquí que viene de las líneas de transmisión, como con la expresión
que viene de el acoplador tipo Chebyshev o el ajuste Chebyshev que le hicimos. ¿Sí? Al final aquí esto también es aquí, lo de teta. Porque luego vamos a igualar ambas expresiones, porque al final de cuentas decimos que son iguales, ¿no? El valor de A de aquí ya podemos directamente hallar, puesto que sabemos que es directamente el coeficiente máximo de reflexión. Entonces A será el coeficiente máximo de reflexión y vale 0,05, porque eso me dice el ejercicio directamente. ¿Sí? Vamos entonces a ajustar la primera expresión de aquí. ¿Sí? Como vale 3 el valor de n, ¿no? Vamos a ponerle aquí, voy a poner coeficiente de reflexión de teta, vamos a ajustar esta expresión, voy a sacar el valor de esta expresión, será igual a 2 por e a la menos j, n vale 3, ¿sí? 3 teta, multiplicado por coeficiente de reflexión 0, ¿no? Que aquí me dice, por el coseno de n teta, sería el coseno de 3 teta, más coeficiente de reflexión 1, ¿sí? Por el coseno n menos 2. 3 menos 2 sería 1 y teta de teta. ¿Cómo sé dónde parar? En realidad es bastante sencillo. ¿Qué pasa si iríamos al siguiente? Porque aquí es n menos 2. El siguiente sería n menos 2 a la n, ¿no? Entonces el siguiente sería, si es que existiera, le voy a poner aquí solamente, de hecho cambiosle de color para que no haya confusión. Estoy solamente aquí asumiendo que existiera otro, a ver qué pasa. Si le pongo más el otro, que sería el coeficiente de reflexión 2 por el coseno de 3 menos 2 por 2, sería 4, me quedaría 3 menos 4 teta, y lo que me daría al final de cuentas coseno de menos teta. Si ya me salió negativo, quiere decir que este término no tiene que ir, ¿sí? Hasta el anterior. Es una forma fácil y rápida de saber hasta dónde tengo que llegar en los términos. Entonces, este ya no debería ir y solamente nos quedamos aquí. Otra forma es directamente sobre las ecuaciones, porque recuerden que para esta ecuación de aquí tenemos dos casos, el caso par y el caso impar, ¿sí? Si regresamos, voy a regresar un poco cuando teníamos todas las expresiones de esta, fíjense, aquí tenemos el caso par y el caso impar. Como n es 3, estamos en el caso impar, es decir, este, y el último término debería seguir esta expresión, ¿sí? Entonces, como n vale 3, si vemos esta expresión, el último término sería coeficiente de reflexión de 3 menos 1 medios por el coseno de teta. En otras palabras, coeficiente de reflexión 1 por el coseno de teta. Este debería ser el último término de mi expresión, ¿sí? Como n en este caso es 3, es impar, seguimos esta ecuación, vemos que este tiene que ser el último término de la expresión. Vamos acá a lo que estábamos ya resolviendo. Y efectivamente vemos que este es el último término de mi expresión. Y también de esa forma sé que ahí tengo que parar, ¿sí? Entonces siempre es recomendable, hasta cogerle el tino y hasta aprender, yo les recomiendo siempre fijarse en las ecuaciones que tenemos antes. Luego ya se pueden dar cuenta ustedes que si me sale negativo, pues ya hasta ahí quedó. Pero siempre hay que tener en cuenta si es par o impar. Entonces esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta por las ecuaciones anteriores, ¿no? Y haremos otro ejercicio de este tipo con un par para ver cómo nos da. Listo, entonces ya tenemos la primera expresión. Vamos a la segunda. Este coeficiente de reflexión, si ya ponemos con n3, me quedaría a por e a la menos j, 3 teta, por el polinomio de Chebyshev de orden 3, de la secante de teta m por el coseno de teta, ¿sí? Igualando estas dos expresiones, fíjense que me quedaría esta con esta. Al final de cuentas son el coeficiente de reflexión en función de teta, por tanto puedo igualar. Entonces voy a ponerle 1 y 2. Si igualo 1 y 2,
me quedaría 2 a la e menos 3j teta por coeficiente de reflexión 0 cos de 3 teta más coeficiente de reflexión 1 cos de teta igual a el valor de a por e a la menos j 3 teta, polinomio de orden 3 de la secante de teta m cos de teta. Sí, que es de hecho lo que tenemos acá abajo escrito, ¿no? Lo único que hemos hecho es igualar las expresiones. ¿Sí? Aquí ya podemos ir haciendo cosas. Por ejemplo, ya que tengo igualadas estas dos expresiones de aquí, este de aquí puede simplificarse con este de acá. Luego, como nosotros necesitamos el polinomio de orden 3, fíjense, ya tenemos los valores de los polinomios de orden 3, simplemente regresamos un poquito y decimos, ah, bueno, entonces yo como ya tengo el valor del polinomio de orden 3, es este de aquí. ¿Sí? Esto reemplazamos acá y es justo lo que está escrito aquí. Entonces, al tener el valor de este polinomio de orden 3, esto reemplazamos aquí. Entonces, ¿ya qué me iría quedando? Fíjense, por acá arriba de este lado me quedaría 2, el otro ya se simplificó, por coeficiente de reflexión 0, cos de 3 teta, más coeficiente de reflexión 1, cos de teta. Ya estamos hasta aquí. Igual, aquí nos queda a, el valor de a de aquí, este ya se simplificó, y el polinomio de Chebyshev que ya hemos reemplazado por secante al cubo de teta m, y por todas las demás expresiones que tenemos ahí. ¿Sí? Y el a ya se ha multiplicado también. Simplemente lo que se ha hecho es operar matemáticamente y ya están las dos expresiones. Y ya tenemos dos expresiones que estamos igualando y hemos igualado la respuesta que tenemos en la línea de transmisión y la respuesta del polinomio de Chebyshev que nosotros estamos ajustando. Preguntas hasta aquí, ¿se entiende hasta aquí? Hasta aquí es importante que se entienda, ya de aquí para adelante van a ver que es bastante sencillo ya sacar los coeficientes de reflexión y las impedancias. ¿No hay preguntas entonces? Bien. Siguiente. Ya que tengo esto, ¿sí? Fíjense que esto de aquí, que tenemos 2 coeficientes de reflexión de 0 cos de 3 teta, más 2 coeficientes de reflexión de 1 cos de teta, ya podría ponerle así ya. Será igual a, ¿sí? Primero tendríamos que organizar en función de los cosenos, es decir, unir todos los cosenos de 3 teta, porque eso es lo que tengo acá para igualar, y unir todos los cosenos de teta por lo que tengo para igualar acá. Voy a empezar con los de 3 teta y me quedaría a secante cúbica de teta m por cos de 3 teta. Más, ¿sí? Y aquí me quedaría con estos términos, fíjense que este y este tiene coseno, operando simplemente nos quedaría 3a, aquí sería 3a por la secante cúbica de teta m menos 3a por la secante de teta m y todo por el coseno de teta. ¿Sí? De hecho, aquí fíjense que podemos sacar factor común 3a secante de teta, 3a. De una vez le voy a quitar de aquí para no estar escribiendo otra vez. Podríamos sacar factor común 3a de estos dos. Que simplemente es ajustar un poquito la respuesta nada más, ¿no? Y me quedaría 3a secante de teta m menos secante cúbica de teta m secante de teta m cos de teta. Como en toda ecuación, tiene que cumplirse que si tenemos términos iguales, los otros términos para que se cumpla la equidad tienen que ser iguales. ¿A qué me refiero? Si aquí tengo cos de 3 teta y acá tengo cos de 3 teta, implica que 2 coeficiente de reflexión 0 tiene que ser igual a esto. Si acá tengo, vamos a poner con otro color,
cos de teta y acá tengo cos de teta, implica que este otro término tiene que ser igual a todo esto. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Para que se cumpla la equidad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se ha hecho aquí. 2, coeficiente de reflexión 0, para cuando cos vale 3 teta, cogemos 2 coeficiente de reflexión 0 de la parte izquierda, tiene que ser igual a secante cubo de teta m. Luego, 2 coeficiente de reflexión 1 de aquí, para cuando cos vale teta, 2 coeficiente de reflexión 1, tiene que ser igual a todo esto, que es 3a por la secante de cúbica de teta m a secante de teta m. ¿Qué nos faltaría aquí sacar? ¿Cuál es el valor de la secante de teta m? ¿Sí? Para nosotros hacer las operaciones. ¿Cómo sacamos? Con la ecuación de aquí que ya hemos visto anteriormente. Secante de teta m es coseno hiperbólico 1 sobre m, coseno hiperbólico 1 es menos 1, logaritmo natural zn, bla, bla. Así que aquí nos quedaría n vale 3, reemplazamos aquí 3, zl vale 100 del ejercicio, z0 vale 50, y el coeficiente máximo de reflexión permitido es 0,05. Haciendo el valor nos sale que la secante de teta m es 1.408. Se reemplaza esto y tendríamos el valor del coeficiente de reflexión 0 y el 1. Recuerden que esto tiene simetría, ¿no? Que al inicio, cuando ya vimos estos, asumimos que existía simetría. Esto quiere decir que estos coeficientes de reflexión, el 3 tiene que ser igual al 0 y el 1 tiene que ser igual al 2 para que se cumpla la simetría. Entonces, claro, eso es lo que se pone aquí. Entonces, el coeficiente de reflexión 3 es igual al 0, que ya se calculó y vale esto, y el coeficiente de reflexión 2 es igual al 1, que ya se calculó y vale esto. Ya tenemos todos los coeficientes. ¿Cómo sacamos las impedancias? Sencillo. Vamos nosotros cogiendo cada uno de los coeficientes. Entonces, si hablamos del primer coeficiente, voy a hacer aquí de nuevo. Z0, Z1, Z2, Z3 y ZL. Si hablamos del primer coeficiente, es decir, del 0, fíjense que el coeficiente de reflexión 0 será igual a 1/2 del logaritmo natural de Z1 sobre Z0. ¿No es cierto? ¿Sí? Dicho de otras formas, y voy a hacer la resolución larga, por decir así, logaritmo natural de Z1, como está dividido, podemos restar menos logaritmo natural de Z0, solo jugamos con los logaritmos, y como el que nos interesa hallar es Z1, nos quedaría que el logaritmo natural de Z1 es igual a 2 coeficiente de reflexión 0 más logaritmo natural de Z0. O escrito así, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Para sacar el logaritmo, ¿qué hacemos? Elevamos todo a la e, así que nos quedaría que Z1 es igual a e elevado a la ROP 0 más logaritmo natural de Z0. A la 2, perdón. 2, coeficiente de reflexión 0, logaritmo natural de Z0. Ya tenemos los valores, por cierto. Sabemos ya del ejercicio que Z0 vale 50, que coeficiente de reflexión 0 vale, vamos a ver aquí, ya tenemos el valor, 0,0698, 0,0698, y listo, ya sacaríamos el valor de Z1, que es el valor de aquí. Sí, aquí lo que se ha hecho es simplemente primero poner en logaritmos, y después hacer la elevación y el resultado final para que me dé el valor, ¿no? Es decir, quitar el logaritmo natural. Para Z2, exactamente el mismo trámite. Podríamos poner aquí que el coeficiente de reflexión 1, que es el siguiente que voy a analizar, el de aquí, es igual a 1/2 logaritmo natural de Z2 sobre Z1. Otra vez haciendo todo el trámite, 2 veces coeficiente de reflexión 1 es igual a logaritmo natural de Z2 menos logaritmo natural de Z1. Simplificando, pues ya llegaríamos a hallar Z2. ¿Por qué? Porque aquí yo Z1 ya conozco, ya calculé antes, ¿sí? Y los coeficientes de reflexión 1 ya conozco porque también calculo. Y así pues vamos calculando todos los valores. Y el ancho de banda puede calcularse con el valor que vimos anteriormente. En el último ejercicio me preguntaban si un ancho de banda puede salir más del 100%. Sí, porque recuerden que es relativo. Es decir, es relativo a la frecuencia de diseño.
Si yo diseño en 2.4 y me sale más del 100%, quiere decir que mi dispositivo tiene un ancho de banda mayor que 2.4 GHz. Tendrá un ancho de banda de unos 2.7, 3 GHz, dependiendo del valor que me salga. Pero sí es factible. Y en este caso, por ejemplo, el Chebyshev se ve que sí nos sale un ancho de banda igual, que supera el 100%. En acopladores es factible porque es un ancho de banda absoluto. No es que el 100%, perdón, ancho de banda relativo. No es que el 100% no se pueda sobrepasar. Porque como está en función de la frecuencia de diseño, si mi frecuencia de diseño, como dije antes, es 2.4, el 100% sería un ancho de banda de 2.4. Pero podría tener más ancho de banda, podría ser 2.5, 2.8 tranquilamente, ¿no? Entonces puede darme valores mayores que el 100%. Como la implementación es sencilla, luego la respuesta nos dará de este tipo con rizado. Que vamos a hacer la implementación rapidita para que ustedes puedan hacer después. Preguntas hasta aquí. Listo, entonces, si no hay preguntas, ya nos quedarían los valores que tenemos ya reemplazando para este acoplador. Tendríamos 3 secciones. Recuerden que todas las secciones van a ser lambda cuartos, porque estamos haciendo con transformadores lambda cuartos. Z0 valdrá 50, ZL valdrá 100, Z1 será 57,5, Z2 70,7 y Z3 87 ohmios. Aquí es la respuesta. Podríamos esto simular en el software y veríamos la respuesta que nos sale, que nos tiene que salir de este tipo. Chebyshev con rizado, y el rizado máximo debería estar en 0.05. Preguntas. Inge, ¿y si nos da la reflexión máxima? Si no se da la reflexión máxima, yo les daría algún otro valor del que se pueda sacar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la reflexión máxima influye en el ancho de banda. Vamos a las ecuaciones. ¿Sí? La reflexión máxima, por ejemplo, está en el ancho de banda, ¿no es cierto? Pues yo podría darles el valor de la secante o el valor del teta m, tal cual ustedes pueden despejar la ecuación. No, entonces siempre van a tener los valores que necesitan. Por último, si es que no se da la reflexión, podemos asumir, y no hay una forma de sacarlo, podemos asumir un valor que sea a nuestra conveniencia. Por ejemplo, 0.05 o 0.1 como máximo, que son las reflexiones máximas normales que se puede admitir en un acoplador. ¿Sí? Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, entonces terminamos la clase el día de hoy. Por favor, hagan el ejercicio ustedes mismos. Pongan otros valores de impedancias, otros valores de reflexión máxima. Hagan, también simulen, repasen ejercicios de este tipo. Y de aquí el día viernes tenemos planificado clase asíncrona. Les voy a poner igual para que hagan un par de ejercicios de este tipo, ya un poquito más complejos. Por lo que les pido que hagan de esta forma, es decir, conociendo todos los valores, básicamente simplemente sacar los valores de impedancia. Hagan por lo menos un par, ustedes mismos pónganse valores, coeficientes de reflexión, y en el simulador pueden simular y ver si les sale bien. No hay mucho problema con eso. Y el día viernes pues haremos, como digo, va a ser un taller, bueno, será asíncrona, pueden hacerlo en el momento que quieran, en el que lo que van a hacer es resolver unos cuantos ejercicios de estos tipos que les voy a poner, que bueno, tienen un poquito más de complejidad. ¿Sí? Si no hay preguntas, sería todo por el día de hoy. Chicos, muchas gracias con todos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.